Piratas, la marina, libertad, amistad, tolerancia. La aventura alrededor del mundo para encontrar al legendario One Piece. Este manga, el más vendido y conocido del mundo, ya no se presenta, pero ¿conoces la historia de su autor? One Piece se publicó por primera vez el 19 de julio de 1997 y durante más de 25 años ha sido enormemente popular, tanto en Japón como en todo el mundo. Mucho más allá del mundo del manga, con videojuegos, películas de animación y ahora la serie de acción real en Netflix y hasta un parque de atracciones en Tokio, el universo de One Piece es un gran éxito en todos los campos. Toda esta maravillosa historia nunca habría sido posible sin Eiichiro Oda. Eiichiro Oda nació el 1 de enero de 1975 en Kumamoto, una ciudad japonesa del suroeste del país. Ahí se construyó una estatua de Luffy en su honor. Oda decidió desde muy joven convertirse en mangaka, porque no quería trabajar como los demás adultos. Cuando sabes la horrible vida que llevan los mangaka, te preguntas si eligió bien. Pero les hablaré de la vida y obra de los mangaka en el próximo video, así que suscríbete ahora. Decidió a muy temprana edad convertirse en mangaka, de hecho a los 4 años. Su padre, aparte de su trabajo, era un apasionado de la pintura al óleo, y Oda vio que su padre vendía algunos cuadros y se dio cuenta de que se podía vivir de tu pasión. Fue durante su infancia cuando 2 obras influirían en One Piece para siempre. La primera fue Vic el Vikingo, un dibujo animado alemán, austriaco y japonés. Este cómic narra las aventuras de un joven vikingo llamado Vic. Desde los 4 años, Oda quedó cautivado por esta obra. Luego, a los 9 años, una obra de arte lo cambió todo. Dragon Ball. En efecto, el primer volumen de Dragon Ball salió en 1984 y sobre todo sacudió los códigos y el universo del manga, del shonen, y de eso volveremos a hablar, por supuesto. Volviendo a Oda, tenemos a un niño de 10 años apasionado por el dibujo, el manga y la animación, hasta el punto de unirse a un club de fútbol a los 12 años tras ver Supercampeones, y nunca dudará de su sueño y su ambición de convertirse en un gran mangaka, al igual que Luffy, que nunca dudó de que se convertiría en el rey de los piratas. Volvemos a encontrarnos en 1992, cuando Oda tiene 17 años y se inscribe en el concurso Tezuka, un concurso creado en 1971 por la editorial Shueisha, que favorece a los jóvenes artistas. Su nombre hace referencia a Osamu Tezuka, apodado el dios del manga, creador de Astro Boy, entre otros. Fue gracias a él que el manga pasó de esto a esto. Así que tras participar en el concurso, Oda tiene 4 meses para escribir un manga, y escribiría la historia corta Wanted. Esta historia corta será publicada bajo el nombre de Tsuki Kikondo y Musu, para ocultar a sus padres que paralelamente a sus estudios está escribiendo un manga. Wanted es un western sobre un cazarrecompensas atormentado por sus víctimas. Obtuvo el segundo puesto en igualdad de condiciones con otros 2 artistas. Al año siguiente, Oda fue a la universidad a estudiar arquitectura, pero no renunció a su sueño y siguió participando en concursos, donde produjo 2 obras: Good Gift for the Future, la historia de Bran, un joven carterista al que Dios intenta matar con su cuaderno mágico que hace realidad todo lo que escribes en él. Debido a un error ortográfico, no es Bran, sino Branchi, una tienda popular que está en peligro. Dios, consciente de su error, entonces decide dar su cuaderno a Bran sin decirle nada más. Sí. Solo 10 años más tarde aparecerá Death Note. Desgraciadamente esta obra no fue apreciada por los editores, que consideraron que la historia era demasiado básica. Entonces pasó a escribir un nuevo tema para un nuevo concurso, Ikiyako, la historia de un monje cazador de demonios. Él mismo tiene fobia a los demonios. Esta vez Oda ganó el primer premio Hot Step.
Oda tenía entonces solo 18 años y estudiaba arquitectura. Ya estaba trabajando en su tercer manga One Shot, del cual, a pesar de un fracaso, un segundo puesto y un primer puesto, le permitiría dar el primer paso hacia su sueño. Gracias a estos concursos consigue hacerse un nombre y al año siguiente, 1994, decide abandonar sus estudios y trasladarse a Tokio para convertirse en asistente de mangaka. Entonces trabajó para 3 mangakas famosos, colaborando con la edición Shueisha y publicando en Shonen Jump del 94 al 97. Del 94 al 95 fue ayudante de Masaya Tokuhiro en el manga Jungle King Tar-chan, un manga inspirado en Tarzán. Escrita en 1912 por el novelista Edgar Rice Burroughs. Después pasó unos meses trabajando como ayudante de Shinobu Kaitani en el manga Suisan Police Gang, antes de volver a trabajar con Masaya Tokuhiro en su nuevo proyecto Misu no Tomodachi Kappamon. Y fue en el 96 cuando se unió a Nobuhiro Watsuki en la famosa Rurouni Kenshin. Oda declaró en una entrevista que le había sorprendido la belleza de las planchas originales. Durante estos años, Oda pudo descubrir y aprender las particularidades del oficio de mangaka y por supuesto el arte del dibujo. Durante este periodo, Oda no dejó de lado su sueño y siguió escribiendo y dibujando sus propias historias. A pesar de los grotescos horarios de ayudante que podían superar las 15 horas diarias, seguía dibujando y escribiendo sus propias historias cuando llegaba a casa. Fue durante este periodo cuando sacó un manga de un solo volumen, Monsters, la historia de un samurái llamado Ryuma, un personaje que descubriríamos en Trailer Bark y que Oda revelaría en un SBS del tomo 47, que era efectivamente el Ryuma de Monsters. Y fue en 1996 cuando salió la primera de las 2 versiones de Romance Stone. En ella aparecía Luffy por primera vez con el sombrero de paja que le había confiado Shanks. No se publicó en la Weekly Shonen Jump, sino en una versión especial de verano, Summer Special. La editorial decidió que la historia no era lo suficientemente interesante para el semanario. Weekly Shonen Jump es la primera revista de manga de Japón. Bueno, la primera revista de Japón. Desde su creación en 1968 se han vendido 8.000 millones de revistas, así que podríamos regalar una Shonen Jump a cada ser humano de la Tierra. Para entrar a Shonen Jump es difícil, muy difícil. Tienes que ser muy bueno. Incluyen Dragon Ball, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Demon Slayer y por supuesto One Piece, todos los gigantes del shonen. Solo unos meses después, Oda regresó con Romance Stone 2, un one shot, y finalmente pudo publicarse en la Weekly Shonen Jump, con la segunda versión de Romance Stone. Aunque sigue basándose en la idea de Luffy el pirata, esta vez va a cambiar un poco la historia para atraer al mayor número de gente posible. Sabe que si consigue convencer a los lectores con su historia, entonces tendrá vía libre para escribir por fin su propia serie, que se convertirá en One Piece. Por eso en esta versión no es Shanks sino Garp quien le da el sombrero a Luffy. Oda sabe perfectamente que aquí está jugando con el futuro de su manga, por lo que puede cambiarlo a su antojo. Y es un éxito, así que por fin puede empezar su historia tal y como la conocemos, One Piece. Bueno, no de inmediato, es septiembre del 96 y tendrá que esperar hasta el 19 de julio de 1997, porque para poder empezar ya tuvo que preparar las planchas de los 3 primeros capítulos y eso le llevó mucho tiempo. Y encima durante este periodo le rechazaron 3 veces. La primera fue por el nombre de la historia, Luffy no Matabi, que literalmente significa el viaje de Luffy. Y un mal hilo. Vemos a Luffy, el pirata, llegar a un pueblo a luchar contra piratas, ir a otro pueblo a luchar contra piratas, etc. La cuarta vez vuelve con un proyecto mucho mejor, con el One Piece dando por un lado el nombre al manga y luego el objetivo final y el propósito de la partida de Luffy.
Sin embargo, aunque los editores están dispuestos a publicar la obra, a uno de ellos no le convence la historia. Katsuhiko Toriyama, que tiene la mala suerte de ser el gran jefe. Además de ser el gran jefe, es quien hizo que Dragon Ball se abriera paso. Esto supuso un duro golpe para Eiichiro Oda, que estuvo a punto de ver rechazada su obra por el hombre que había hecho que su manga de corazón e inspiración se abriera paso durante su juventud. Pero gracias al apoyo de otros editores convencidos en la historia, aún tiene su oportunidad, y en mayo del 97 deja su puesto de ayudante, y el 19 de julio del 97 se publica el primer capítulo de One Piece. En la Shonen Jump solo hay 20 mangas, que publican un capítulo nuevo cada semana. Además de tener que mantener un ritmo difícil, los mangakas se someten al voto de los lectores, y si queda en último lugar varias veces, su manga será cancelado definitivamente. Para un joven mangaka esto significa el final de su manga, y a menudo de su carrera. Oda tenía derecho a publicar 10 capítulos, y es en estos 10 capítulos donde se decidirá el futuro de One Piece. Pueden imaginar el estrés durante estas 10 semanas de publicación, y Oda solo tiene 22 años. Así que Oda, que lleva varios años trabajando en su historia y que ha recibido muchos comentarios de los editores, ha reelaborado por última vez el principio de One Piece para que en 10 capítulos se anuncie la trama, la atmósfera y el tono de la historia, para que solo lleguemos a la inserción de Buggy en el 8º capítulo y los lectores quieran saber qué pasa después. Y funciona desde los primeros capítulos de One Piece, que suele estar entre los 5 primeros. Y aún mejor en los siguientes capítulos, donde One Piece nunca volverá a estar fuera de los 3 primeros. Entonces, Katsuhiko Toriyama, la serie se asentó, encontró su público y se convirtió en el mayor éxito del Jump. Fue en Nochebuena, el 24 de diciembre del 97, cuando el primer volumen de One Piece llegó a las librerías. De hecho, Oda pasó el día en una librería para observar a los primeros compradores de One Piece. En 1998, solo un año después, One Piece entró en el top 10 de los mangas más vendidos de todos los tiempos. En una reunión con los mangakas y editores de Shonen Jump, Katsuhiko Toriyama admitió su error y preguntó a Oda si estaba satisfecho con su trabajo. El éxito no se detuvo ahí, y en octubre de 1999 se estrenó el primer episodio de One Piece, dirigido por Toei Animation. En diciembre del 2003, Eiichiro Oda conoció a la mujer de su vida, Chiaki Inaba, una joven actriz y modelo japonesa. Ella interpreta el papel de Nami en el escenario del espectáculo One Piece, una producción con actores que se representó de 2001 a 2003. Oda e Inaba se casaron al año siguiente, en noviembre de 2004. Tuvieron 2 hijas juntos, la primera en 2006 y la segunda en 2009, y viven en una casa señorial en el distrito de Nerima. Fue durante este periodo cuando One Piece batió todos los récords. A pesar de que One Piece ya era uno de los mangas más vendidos y el anime más popular del mundo, los arcos favoritos de los lectores suelen ser los que reúnen a numerosos personajes, poderes y fuerzas. ¿Qué podría ser mejor que el arco de Marineford? Shueisha vio el panorama completo cuando estrenó su largometraje One Piece Strong World en 2009. Estrenado durante el arco de Marineford, y sobre todo la publicación del tomo 0 de One Piece, que explica el universo, los personajes y las distintas organizaciones de One Piece. Este tomo se ofreció a todas las personas de Japón que compraron una entrada de cine para ver la película. Y la apuesta de Shueisha dio sus frutos, ya que las cifras de los años siguientes batieron todos los récords del manga, convirtiendo a One Piece en el número 1 de ventas mundiales en 2014 con 320 millones de ejemplares vendidos, superando a Dragon Ball. El alumno había superado al maestro. Y fue en 2015 cuando One Piece entró en el libro Guinness de los récords como el cómic de un solo autor con más ejemplares en circulación en todo el mundo. One Piece había marcado como Dragon Ball Z a una generación.
Después de más de 15 años, los lectores empezaron a notar los first shadows de Oda y vimos la aparición de foros y canales de YouTube hablando de One Piece por todo el mundo. Suscríbanse ahora. Y el anuncio de la entrevista a Oda en 2016 para promocionar la película One Piece Gold. No le veremos la cara, prefiere mantener el anonimato en la medida de lo posible. Con razón. Los mangaka son rockstar en Japón y los fans pueden ser un poco intrusivos. Durante la entrevista dejó que los curiosos echaran un vistazo. Reveló que One Piece iba a durar originalmente 5 años. Este es el mismo año en el que ayudará y se convertirá en héroe en su ciudad natal. Tras un terremoto, Eiichiro Oda donó $5 millones y en su honor se erigieron estatuas de Luffy y su tripulación por toda la ciudad. En 2019, Demon Slayer acabará de desembarcar a One Piece como el manga más vendido del año tras 5 años de reinado. Sin embargo, esto no significa que la popularidad de One Piece esté decayendo, ya que su película Stampede batiría el récord de ventas en taquilla el primer día en Japón. Y en marzo de 2022, One Piece habría vendido más de 500 millones de volúmenes en todo el mundo. Esto lo convertirá en el segundo cómic más vendido de todos los tiempos, solo por detrás de Superman. Y en 2022, para el 25 aniversario de One Piece, se anuncia un juego de cartas y el anuncio de live action de One Piece realizado por Netflix, con la participación de Oda y un enorme presupuesto de $100 millones. Un live action que me encantó y que me permitió compartir mi pasión por One Piece con amigos y familiares no interesados en el mundo del manga. Gracias. Mientras escribo este video puedo sentir que se acerca el final, lo que me alegra y me entristece al mismo tiempo. Después de 25 años, la historia está más cerca del final que nunca. Es más, Oda lleva más de 10 años cansado, la vida de un mangaka es muy dura. Y en 2012 Oda reveló que solo podía dormir 3 horas al día para poder entregar un capítulo a la semana. También pasó 2 semanas en el hospital en 2013, lo que supuso el primer descanso para One Piece, y también recientemente. Y no es el único ni el primer mangaka que tiene este tipo de problemas. En el próximo video hablaré de la dura vida del mangaka. Todos esperamos que esté a la altura de su historia, que ha marcado su vida y la de muchos lectores, la vida de un niño que soñaba con convertirse en un gran mangaka y que llegó hasta el final de sus sueños, una vida que en cierto modo es muy parecida a la aventura de Luffy. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y gracias por llegar al final.